Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ha llegado el momento de la lectura bíblica del día de ahora, así que pedimos que se pongan de pie, hermanos. La lectura para este día está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Si nos acompañan, por favor, buscando en sus Biblias, en el libro de Hechos 10, del 1 al 16. Y la palabra del Señor dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oremos, hermanos.
Dios Padre bueno, gracias nuevamente por permitirnos leer tu santa palabra. En esta mañana te pedimos por la vida del pastor Roberto Proaño, para que a través de él, nosotros, como tus hijos, podamos entender más de tu santa palabra. Te pedimos que lo unjas en todo momento y que sea de toda bendición este día. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tiempo sigue su marcha, el mes ya anuncia casi el final, debemos irnos preparando para la Navidad, así que no nos tome de sorpresa las actividades que tenemos que realizar, porque repetimos año tras año con el afán de presentar el Evangelio a personas que no conocen al Señor, y el coro es la mejor manera, así que aquellos que ya tienen la voz bien afinadita, están calificados, otros que quieren hacerlo, también están invitados y ya estaremos dando más anuncios. Por hoy, el primer anuncio es que queremos decidir si tendremos o no nuestro encuentro en los próximos días de feriado. Vamos a ver cuántos logramos estar y si Dios lo permite, así lo vamos a hacer. Vamos a tomar este tiempo para revisar la palabra de Dios en cuanto al mensaje que hemos pretendido organizar para este tiempo, que es mirando cómo la iglesia se conformó en el inicio, cómo comenzó a organizarse, de qué manera fue dando forma a la estructura que ha trascendido en el tiempo, que ha permanecido y que Dios nos permite gozar, porque el congregarse en el nombre de Jesús ha sido la primera manera en que nos enseñaron los apóstoles. Si se predica del Señor Jesucristo, ahí está la iglesia es de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por ponernos frente a tu palabra. Permítenos seguir adentrándonos en ella, conocer cómo fueron esos cristianos del primer siglo y de qué manera la iglesia se fue formando y fue creciendo y fue adoptando una manera de ser con una personalidad que Dios ha permitido que se fortalezca con el tiempo. Gracias, Dios, por tener este tiempo también aquí entre nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dejamos al apóstol Pablo en todo su caminar y recordamos que había salido rumbo a Tarso porque lo estaban persiguiendo, una vez que él luchó con su identidad, porque algunos le conocían como perseguidor de la iglesia, otros ya lo reconocían como el predicador del momento, y esto era una confusión, y para él mismo fue algo difícil. Él tuvo que tomar tiempo de formación, de educación, de la nueva identidad que Dios le había dado. Dejó de ser Saulo, que era su nombre hebreo, por este nombre más latino, mucho más parecido a los momentos en los que él estaba viviendo, Pablo. Y Pablo habíamos dicho que significa pequeño. Así que él prefirió arroparse con su segundo nombre porque él dijo, frente a los apóstoles yo soy el más chiquito. Y de verdad su estatura no era muy alta, su carácter era recio, duro, él era muy obsesivo con sus cosas y cuenta que tenía también su tono, su manera de ser. Cristian se queda corto. Pablo era de veras serio, bien serio. Pero él, aparte de tomar las cosas en serio, a él le gustaba conocer y visitar. ¿Qué es lo que en el diagrama mental uno debe tener? Cuando los apóstoles van creciendo en número, porque los que se juntaban alrededor de la palabra de Dios aumentaban en número, ellos se repartían los sitios donde estaban. Estamos hablando apenas de Pablo, y lo dejamos en Tarso, pero él no se quedó quieto ahí. Y ahora tomamos en cuenta a Pedro, porque Pedro curó a Eneas, ¿se acuerdan la historia? A Dorcas, la mujer costurera, en homenaje a quien se hacen ahora movimientos femeninos, cristianos que se dedican a la vestimenta de aquellos que no lo tienen. El ropero Dorcas ha sido muy famoso por todo lado. Y ahí Pedro mostró que él tenía el poder de sanidad, porque curó, le levantó de la muerte y todo el mundo estaba ya asustado. Cuando él hizo en Lida,
esta tarea, él se fue caminando cruzando el valle de Sarón, que hablamos de ese también, y pasamos y llegamos a Jope, es el nombre real, Jope. Y él se quedó allí. Y ahora vamos a encontrarlo a Pedro en otras tareas interesantes. No crean que él ha dejado de tener seguidores, él tenía muchos seguidores, pero habían otros, por ejemplo, Nicanor, otro de los diáconos, ya se había ido a Antioquía, ya estaba en otro lado. Y otros estaban por otro lado. Solo anticipo que llegaremos otra vez a tomar la piola con Pablo, porque si Pablo se comienza a reconocer y a saber en su misión, es porque él comienza a visitar los otros lugares donde otros de los diáconos y de los seleccionados hombres de Dios, apóstoles, habían estado predicando. Y entonces él visitaba esas iglesias. Y él era la interconexión de las iglesias. Es el primer evangelista itinerante que se menciona en la Biblia. Iba de un lado a otro visitando y se quedaba en cada iglesia fortaleciendo a los hermanos. Es decir, la iglesia tuvo una explosión. Damasco había sido el sitio de refugio de los hermanos perseguidos. Pero de ahí ellos se organizaron y comenzaron a crecer. No es de extrañarse que en todos esos andares se haya encontrado a un hombre como Cornelio. Cornelio era de casta militar, era un centurión, dice la Biblia. Me puse a revisar cuál era la estructura militar de ese tiempo. Una legión estaba constituida más o menos por 6,000 hombres. Y una décima parte de esa legión estaba siendo constituida por un grupo pequeño de más o menos, siendo la décima parte, 600 hombres, y estos 600 hombres se seguían subdividiendo hasta que lograban ser una pequeña compañía. Esta compañía era conformada por 80 hombres que se habían desprendido de toda la legión y que estaban encargados a un centurión. Eran casi 100, por eso se llamaba el centurión, pero eran 80 hombres. Y Cornelio era un soldadito de grado militar muy obediente que gobernaba a 80. Ese era su grupo de trabajo. Pero Cornelio, en alguno de estas visitas de estos otros apóstoles, él había aceptado a Cristo, al Señor Jesús. Porque dice la lectura bíblica, muy interesantemente descrita de esta manera por Lucas, que nosotros debemos aprender a mirar a este hombre como un cristiano, aunque no haya habido el antecedente que hubiéramos esperado, una gran campaña donde él levantó la mano. No, aquí sale él y dice: Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Ya se había rendido al Señor. Él era un hombre, además, que no era judío. Y aquí viene lo importante del mensaje de este día domingo. Ya en el repartir del evangelio, no solo los judíos a quienes estaba dedicado, sobre todo Pablo, había entregado el evangelio y eran reactivos los judíos. Acuérdense que le persiguieron a Pablo y que no le creían y que decían que era un blasfemo y toda la cosa. Pero los otros que habían estado predicando ya habían logrado llegar con el evangelio. En este caso, a Cornelio, que era un destacado militar a cargo de 80 hombres. Y él se transformó en un hombre piadoso, dice la palabra de Dios, temeroso de Dios. Esto no lo sabía Pedro, no lo sabía Pablo. ¿Quién sabe quién le predicó el evangelio a Cornelio? Pero ya había sucedido. Él se había rendido y con toda su casa él hacía muchas limosnas para el pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante lo que va narrando la Escritura, porque ya sin necesidad de haber estado en esta escuela de apostolado, había un hombre que ya había recibido a Cristo en otro lado y nadie lo sabía. Él tiene una historia de más importante esta mañana. Él va a participar de un hecho en donde Dios hace que sucedan las cosas de una manera en la que nosotros no podemos
ni siquiera imaginar. Ustedes ubiquen a Pedro allá metido en un descanso después de haber hecho milagros, de haber sanado. Y en otro lado se encontraba Cornelio, quien era desconocido en el mundo cristiano, pero él había aceptado a Cristo. Y los dos oraban. Para que ustedes recuerden, el pueblo judío tenía la costumbre de orar 3 veces al día. ¿Se acuerda de la canción de Daniel? 3 veces oraba Daniel en el día. Eso nos enseñaban de chiquitos. Uno cuando estudia la Biblia dice, ajá, ellos tenían a las 6 de la mañana, 3 de la tarde, se juntaban y en la noche otra vez. Para eso había un sacerdote que dirigía las oraciones del pueblo judío. Eso era una disciplina a rajatabla con todo el pueblo, tenían que hacer las oraciones. Y entonces, coincidentemente, ahora Cornelio, que no era judío y había aceptado a Cristo, estaba metido también en esta disciplina. Oraba al Señor. Y vamos a encontrar en esta historia que simultáneamente, mientras Cornelio está orando, también Pedro estaba orando, y los dos no se conocían, pero estaban clamando al mismo Dios. Y tienen experiencias muy especiales que se van a juntar. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Está Víctor Hugo? Está Víctor Hugo. Cuando yo regresé de mi trasplante, un día conversamos en iglesia, con calendario humano, estaba el pastor Smith, y la madrugada que yo estaba muriéndome porque hice el rechazo del primer trasplante, Víctor Hugo contaba que se despertó, que el Señor puso en su corazón llamarle al pastor Smith en la madrugada para decirle, Roberto, se nos muere, pastor, oremos. Y allá con mi esposa, el drama estaba en que todos estábamos orando, menos yo. Yo estaba fuera de acción. Pero cuando conversamos, cuadramos cosas y coincidían los días, la hora, el momento, con la diferencia horaria que hay con España. Oiga, qué interesante. Fue la hora en la que el Señor dispuso un donante para que yo viva. Y acá clamaban y oraban para que eso suceda. Entonces a mí no me queda la duda. Yo vuelvo otra vez a decir lo que estoy escribiendo, ¿no? Mi fe está basada en evidencias. Porque esto fue real. Cuando yo leo lo que estoy leyendo en la Biblia, digo, sí, el Señor hace eso. Cornelio orando aquí, Pedro acá, ni se conocían y estaban orando por algo que el Señor les iba a dar. Miren lo que le pasa a Cornelio. Yo le invito a ver su Biblia porque yo no quiero hablar de mis labios lo que no está escrito. En el versículo 3 del capítulo 10 dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, además por nombre. No es que a quien le interese como uno escribe una carta, ¿no? A quien corresponda. No, Cornelio, directo. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y Cornelio se queda, ¿y quién es este Pedro? Y Señor, ¿me estás hablando a mí? Sí, Cornelio, tú tienes 80 hombres, escoge unos de allí y manda y trae con autoridad a Pedro, que él este rato está hospedado en Jope, en la casa de un tal Simón Curtidor, con dirección exacta, con nombre, con todo. Porque el Señor es así. El Señor no está divagando, no está diciendo en genérico. Dios es Dios personal. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender. Yo no puedo decir a todo el mundo, son salvos, todos. No. El Señor llega, toca la puerta y llama. Y si alguno oye la voz, responde. El Señor no va a empujones, a empellones, a enrostrarte tus pecados,
a denigrarte en público, el Señor trabaja en lo íntimo de tu corazón. A Pablo le perdonó todo lo que había hecho y lo escogió para que él sea el gran apóstol Pablo. A Cornelio lo selecciona y le dice ahora, mira, tienes que mandar a ver a un hombre, que yo te doy el nombre y te digo la dirección, la calle, la casa donde tienes que ir a preguntar por él. Ahora, vamos a saltarnos un poquito de Cornelio, porque mire usted, en cambio, lo que pasaba con Pedro. El versículo 6 dice que Simón, estaba en la casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel que hablaba con Cornelio en el versículo 7, dice, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo lo que él tenía con esta visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro, en cambio, estaba subido en la azotea orando. Y aquí viene una parte interesante porque hay que entender este pasaje. No es para la receta de cocina ni para MasterChef. Esto tiene que ver con asuntos espirituales muy serios. Y le va a decir a Pedro que estaba muerto de hambre, y le habla en su necesidad, y él vio una visión que bajo una gran sábana templada en las 4 puntas, que baja del cielo y ve cuadrúpedos, reptiles y aves ahí. Y le dice, sírvete. Pero Pedro era judío, pues. Y judíos tenían una tradición enorme acerca de lo que no se debe hacer. Usted tiene que leer Deuteronomio, tiene que leer Levítico, para enterarse de todas las normas y las reglas que tenían. Yo preparé solo un versículo para que ustedes tengan idea de Deuteronomio 14. Dice, solo dentro de tus ciudades, el versículo 15 del Deuteronomio 14, solo dentro de tus ciudades podrás matar y comer carne de acuerdo a todo lo que te apetezca, conforme a la bendición que tu Dios te haya dado, tanto el que esté inmundo como el limpio, la podrán comer como si fuera de gacela o de ciervo, porque ustedes recordarán que el cerdo, sobre todo, no entra en la dieta de los judíos. Es un animal impuro. Y acá el Señor en Deuteronomio les dice, si el Señor lo limpió, está limpio. Pero el judío no entraba con esto. Y acá nuevamente le pasa a Pedro, cuando ven el lienzo que baja, dices que yo no puedo comer cosas que están impuras. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, lo que el Señor limpió, mira, todo puedes comer. Y se acabó el lío. El Señor lo limpió. Pero bueno, habría que pensar de otra manera. Ezequiel, otro de los profetas, tiene las mismas angustias que tiene Pedro. Y él dice en el verso 14 y 15 de capítulo 4, yo dije, Dios, Señor de señores, mi alma nunca se ha contaminado. Desde mi juventud hasta ahora no he comido nada insalubre, ni destrozado por las fieras, ni ha entrado en mi boca, carne inmunda. Es decir, los judíos tenían muy bien metido esto. Para ser judío graduado, tenía que llegar a los 12 años de edad y saber el Pentateuco. Y los disciplinaban, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Si usted en ese examen no aprobaba, chao. Por más que le circunciden, chao. Tenía que saber. Dudo que los apóstoles no hayan sabido. En 3 años con el Señor Jesús, el que perdió la materia tuvo que repetirla y tenía que saber. Y Pedro se la sabía. Dice, pero si esto está escrito allá, yo no voy a comer cosas inmundas. Y el Señor le responde de una manera severa para que él entienda que está escuchando la voz de Dios. Mire usted, tuvo gran hambre, dice el versículo 10, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Estaba en la casa de Simón Curtidor, posiblemente la esposa, dijo, le voy a preparar una comidita, pero él estaba orando y de repente entró en éxtasis. Decimos nosotros en contemplación.
Hay tiempos en los cuales usted en la soledad está contemplando al Señor y usted se va. Y usted está pensando en cosas hermosas, celestiales. Ojalá los tuviéramos con frecuencia, porque a veces el noticiero nos roba más del tiempo. Y las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor deberían inspirarnos de esos momentos de admiración, de contemplación. Pedro estuvo así. Vio al cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Esto es una cosa interesante en los análisis teológicos. Es importante la revelación de que baja del cielo, no sube de la tierra, porque el Señor es el proveedor. Y cuando nosotros recogemos, tenemos cosecha, tenemos comida y todo, debemos dar gracias a Dios porque Él es el que baja del cielo la comida. A veces pensamos que es el arado, la fortaleza. Cierto es, hay un trabajo enorme en el campo, pero el que provee de eso es Dios. No hay otra manera. Y le vino una voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y el pobre Pedro, ya lo hemos dicho, se asustó. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y en el Antiguo Testamento, estas ceremonias se repetían 3 veces, hasta que lo entendiera el pueblo. Y esta vez le repite 3 veces. Entonces, si él estudió la palabra de Dios, si él sabía el Pentateuco, digo, uy, me están tomando la lección, porque esto está ya escrito. Esto sucedió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mire usted que al otro lado está Cornelio, mandando a invitarle a este hombre, y cuando los enviados lo van a buscar, él está viviendo más bien esta otra circunstancia. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres llegaron, enviados por Cornelio, y preguntaron, dice, por la casa, los detalles. Dijeron, sí, aquí es. Llamando, preguntaron si ahí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, por si acaso, no se vayan a equivocar. Pero estos emisarios llegaron y lo encontraron. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. No vino el dueño de casa a decirle: te están buscando. El Espíritu Santo, que había preparado esta visión acá y tenía esta otra visión acá, le habla a Pedro, le dice: Pedro, sal de tu éxtasis. Hay 3 hombres que te están buscando afuera. Yo los he mandado. ¿Por qué es importante este punto? En la vida de la iglesia hay que celebrar este hecho, porque el evangelio de salvación de Jesucristo comienza a impactar en este momento, porque es para el judío y para el griego. Y entonces cuando el Señor le revela lo de la comida, le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, no es solo la comida del judío, también es la del otro. Y lo que Dios limpió, limpió. No hay pecado ya porque yo les salvé, yo les limpié. No tengas miedo de la invitación que te van a hacer. Porque Pedro dice: ¿yo cómo me voy a ir donde un Cornelio, un soldado que no es cristiano, que no reconoce a Dios, que no reconoce a Jesús? ¿Cómo me voy a meter con él? Sépase que era prohibido que los judíos tengan relaciones con los que no eran de la ley. Entonces ellos eran muy resistentes. Y estos 3 hombres que venían de soldados, me imagino que ya causaban impresión. Y entonces Pedro dijo, Y el Señor se anticipa y dice: mira, Pedrito, hoy comienza una nueva historia en la iglesia, porque el evangelio es universal, para todos. Y lo que Dios limpió, limpió. ¿Estás entendiendo, Pedro? No es la comida, es el mensaje del evangelio que tiene que repartirse tanto a los judíos como a los no judíos. Y comienza el punto de quiebre en la vida de la historia de la iglesia.
porque no es de selectividad nuestra. Esto es un cofre abierto de bendición para todo el mundo. Y entonces Pedro comienza a sentirse un poco amarrado, pero como tenía libertad espiritual, él dice, yo me lanzo en brazos del Espíritu que me guíe donde tengo que ir. Pedro, descendiendo en el verso 21, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Él se adelanta y dice, ¿me quieren coger preso? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? Y entonces ellos dicen, no, baje las armas, hemos venido a invitarle porque nuestro jefe Cornelio quiere hablar con usted. ¿Y quién es Cornelio? Es el centurión. Ah, ¿y quién es el centurión? Es ese no judío que perseguía a la iglesia, que hacía horrores y barbaridades, pero que ahora es del Señor. Y a Pedro no le queda sino que alinearse con esta nueva manera de mirar a la iglesia, porque los judíos hasta ese momento habían sido el objeto de la predicación, pero ahora comienza a esparcirse y usa este concepto con el lienzo, con los alimentos, para decir, mira, lo que Dios limpió, limpió. No es que ahora es inmundo y sigue siendo inmundo y ya no vale, no. Ahora es el Señor, dueño de la vida de ellos también. Tienes que entenderlo. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis, porque me pareció interesante. Ahora, como médico estoy metido en mis cosas, ¿no? Entonces me pusieron a reflexionar sobre los xenotransplantes. Los médicos ya saben de lo que se trata, yo les explico un poquito. Es el uso de los órganos y tejidos de los animales para implantarlos en los seres humanos. Y hay una línea muy fina sobre todo este tema, porque me pegó a mí la reflexión de esto, ¿no? Como el Señor dice, esto está limpio y se puede usar. Por muchos años, no tantos en el pasado, la carestía de tejidos y de sustancias que se necesitan para mejorar el cuerpo humano que está con algún problema. Niños quemados, por ejemplo. Niños que están desollados, sin la piel. Hay que cubrirles con alguna piel, y en algún momento se usó la piel del cerdo para cubrirles la quemadura, porque si no se morían. Válvulas cardíacas que ya no funcionaban bien y que se procuró encontrar algo más manejable biológicamente, válvulas de cerdo. Entonces se sacaban las válvulas del corazón y se experimentaron, esos son los xenotransplantes. Pero hoy han proliferado. No hace mucho el triunfo de la medicina fue poner el corazón de un cerdo en un ser humano. Vivió un mes. No sé si es que el cerdo mejoró o él empeoró, pero vivió un mes y la experiencia fue fabulosa y está caminándose sobre esto a tal punto que ahora hay laboratorios en Estados Unidos en donde se habla de la humanización del cerdo. Le están sacando 6 genes al cerdo de la especie animal y le están poniendo 4 genes humanos para que los tejidos sean compatibles. Entonces yo no sé cómo será el futuro, ¿no? ¡Oin, oin! Te está saludando. Pero la ciencia no tiene límites. Y me acordé de Daniel en el capítulo 12. La ciencia progresará, pero su palabra no cambiará. Y entonces me viene una de las reflexiones que tengo dentro de esta suma de observaciones que tengo que presentar, que hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de la ciencia, porque hay cosas permitidas y cosas no permitidas. Ya la evolución a la que nos están metiendo es a la de prescindir de los gametos, de las células sexuales, para reproducir un ser humano sin necesidad de participación del hombre ni de la mujer. Entonces ya no tenemos la creación como Dios ha mandado. Varón y hembra los creó y los puso a procrear y a gobernar y a sojuzgar la tierra. Eso ya está pasando de moda. Entonces hablaremos de esto porque estamos planteando una gran mesa redonda sobre el transhumanismo que nos está invadiendo
que esa es otra cosa. Pero digo que este pasaje me metió a mí en el mundo otra vez para saber qué era esto de consumir todos los alimentos sin límite y la utilización del animal. Hablé con Aldo Fontao, que también anda en el mismo patín que ando metido yo. Le digo, ¿qué te parece? Me dice, bueno, para mí es interesante, dice, porque cuando Noé recupera todo el gobierno sobre la tierra, el Señor le puso otra vez los animales a su disposición, le dijo, son tuyos, aliméntate de ellos, haz lo que tienes que hacer con ellos. El hombre es superior al animal, y el hombre puede disponer y hacer las cosas con él, cierto es, pero todo tiene su límite. Hay límites en los dos extremos. Sociedad protectora de animales, bueno, cuna de oro a una perrita, pero estoy a favor del aborto. No entiendo. Hay cosas que todavía este mundo está distorsionando. La palabra de Dios nos ubica. Y cuando veo este mensaje de lienzo bajando con los alimentos y que Dios es el proveedor, yo respeto lo que Dios ha creado, lo que Dios nos está dando, para manejarlo con racionalidad también, pues. No puede ser que por esta razón Canadá haya aprobado el bestialismo. No tiene sentido. Estamos utilizando mal los principios de vida y nosotros tenemos que responder ante eso con valores cristianos. La bioética cristiana ha existido siempre. Digo yo, hablando de trasplantes, si Jesús dio su vida por mí, ¿cómo no puedo donar yo mis órganos cuando muera? Eso se acepta. Porque tengo el ejemplo de un Jesús que fue a la cruz para salvarme. ¿Qué mejor donación que esa? Y la gente no lo quiere entender. Acá Pedro está también golpeado con esto y dice, Señor, y ahora me toca, en base a esto, olvidarme de que Cornelio y los demás que no son cristianos, ¿pueden ser mis hermanos? Y el Señor dice, sí, tienes que ir. Y sigamos con la lectura. Cornelio el centurión es el que te ha llamado, le dice en el verso 22. El verso 23, haciéndoles entrar los hospedó a estos 3 que venían a invitarle, lo cual muestra que ya rompió la barrera porque dijo, yo a ellos ni del dintel de la puerta les hubiera hecho pasar. No. Si ahora vienen enviados por Cornelio y hablan del Señor Jesús, vengan, son bien atendidos. Y los recibe en casa que no era de él, de Simón Curtidor. Habría que pensar qué dijo la esposa, otras 3 bocas para alimentar, ¿no? Pero cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Bueno, Pedro se quedó loco, porque el soldado, el centurión viene y se arrodilla. Y Pedro dice, no, levántese. Yo soy un hombre igualito que todos. No tiene por qué adorarme a mí. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Era tal la conmoción de que Cornelio había comentado con todos que venía el hombre de Dios, venía Pedro, y se había llenado su casa para ver el invitado. Ya me imagino que Pedro estaba un poco acosado y dijo, miran a cuestionar, será una gran mesa redonda, me caen a preguntas aquí, yo no sé qué voy a responder. Pero él sintió libertad en el espíritu y comenzó a hablar. Porque al ser llamado vine sin replicar, le dijo el verso 29. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y le cuenta. Y ese varón me dijo, anda, tráele a Pedro. Lo único que estoy haciendo, querido Pedro, es obedecer lo que el Espíritu Santo me dijo. Porque me dijo que tú tenías que decirme algo. ¿Qué mensaje? Dice, a ver. Yo no entiendo todavía. Y si uno es muy humano, dice, no, como es ahora la oficina pública, que entre por la secretaría su pedido y que se tramite en la oficina para ver cuándo le respondemos. Y estamos acostumbrados a eso.
burocracia al fin y al cabo. Pero con el Señor no hay tal. Cuando llega Pedro, en directo, mira, el Señor me habló y me dijo que te invite porque el que tienes que decirnos algo eres tú. El verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, todos los que estamos aquí, no te estamos acusando ni te estamos tratando mal. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y él ese rato aterriza, dice, queridos hermanos, y todos los que están aquí han aceptado al Señor, y los que no han aceptado van a escuchar por qué estoy aquí. Y narra otra vez toda la historia de la conversión a través de Jesucristo. Dice, eso es lo que yo tenía que comunicarles. Y para hacer la historia completa, esta gran congregación que había estado allá en la expectativa, se rinde al Señor. Y hay un culto pero hermosísimo porque todos entendieron. Cornelio y Pedro eran los autores de un mensaje que venía del Señor, que no era mensaje de ninguno de los dos. Y entonces Pedro dice, yo he venido a contarles esto porque el Espíritu Santo le pidió a Cornelio que me invitara y ya sé para qué. Y entonces les predica del Evangelio. Estos que no eran judíos se rinden al Señor y Pedro se queda boquiabierto. Entonces no era solo para los judíos, también era para ellos. Y cuando ellos aceptan al Señor, se arma un culto pero fabuloso. Terminan bautizándose. Tremendo culto. ¿Cuántos? No dice la Biblia cuántos serían, pero cuando nosotros vemos en la narración, que les dejo para que ustedes la disfruten porque es una narración muy, muy interesante. El verso 42 les dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios que ha puesto juez de vivos y muertos. Y les comienza a narrar los pormenores y los hechos de la vida de Jesús. ¿Saben qué pasó? Un nuevo Pentecostés entre los no judíos. Porque cuando el Pentecostés sucedió, estaban todos los judíos. Pero esta vez era el nuevo Pentecostés entre los no judíos. Dice que descendió el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Y estaba la gente ahí asombrada de que también haya sucedido. Más aún Pedro, porque él era el que había tenido este bloqueo. Y ahora dice, pero si el Espíritu Santo se derrama sobre todos. En el contexto actual, a veces pensamos que el poder de Dios radica en el pastor, en el anciano, en el diácono, solo en ellos. En todos. La libertad que cada uno tiene que darle al Espíritu Santo es personal. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Puede arder si le dejamos que en realidad actúe en nuestra vida. O puede disminuir la llama porque no le prestamos atención. Es el mundo que nos rodea el que nos atropella y el que nos arruina la manifestación del Espíritu Santo. Porque a veces pueden mucho más las cosas feas, negativas. Yo había mencionado que cuando Poncio Pilato terminó su periodo, en medio de un Tiberio que arrasaba con la iglesia, surgió un hombre bueno. Y este hombre acabó con las pandillas en Jerusalén que mataban a cristianos, les dio libertad, pudieron predicar, y la Biblia dice que tanto en Judea, en Galilea y en Samaria hubo libertad. Y uno ve la historia y dice, pero ¿cómo va a haber libertad? Sí, el Señor hace eso. En medio del caos, en medio del desastre, el Señor pone su foco de atención. Y yo digo, Siloé necesita bendición. No importa cómo esté el mundo. Quiero dar gracias a Dios por la vida de Anita. Y agradecerle al Señor porque ha mirado con ojos de bendición también la vida de Siloé, clamando por la vida de Anita, por Rosita Coronel,
pasó hospitalizada muy mal esta semana con una neumonía terrible. Está bien, ya salió a casa. Y hemos estado pendientes y mirando que cuando oramos el Señor escucha nuestra oración. ¿Cómo esconderla? ¿Cómo avergonzarse de eso? Hay que sacarlo y decir, mire, aquí hay un Dios de poder. Y es nuestro, es de todos, de la comunidad. Uno de los predicadores en esta semana decía, yo no quiero una iglesia grande, pero sí una iglesia efectiva. Y la iglesia efectiva es aquella que se apropia del Espíritu Santo y causa impacto. Si hay problemas, ore para que el Señor intervenga allá. El Señor le ha dado autoridad. Pedro dijo, a los que no son judíos, pero el Señor trabajó con él, le dijo, a todos. Y este es un punto de quiebre para la iglesia que comienza en el primer siglo, no solo judíos. Ábranse. El Señor es el que limpia. Cierto es que eran inmundos, pecadores y todo, pero de ahora en adelante, mire, son nuevos en Cristo. Nosotros hemos sido vistos con amor por parte de Dios. Y por eso somos parte de la congregación que decimos, gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. A veces nos autodescalificamos y decimos, yo, ¿sí? Ya la historia de Pedro, usted la sabe, la de Pablo, usted ya la sabe. Vamos a ir adentrándonos en otras historias interesantes. Había entre las cartas de esas chiquitas de la Biblia, ¿no? Un tal Onésimo. Tiene que saber quién era. Convertido al Señor, poderoso hombre de Dios, trabajador. Epafrodito, ¿le suena? Bonito nombre, póngale a su guagua, Epafrodito. Personajes chiquitos, pero que cambiaron el mundo, que impactaron el mundo. Este Pedro fue utilizado por el Señor, con poder. Y le damos gracias a Dios que hoy podemos tener su palabra para meditar en ella. El Evangelio es universal, es para todos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, por los ejemplos que contiene, por los mensajes que nos transmite. Señor, por las inquietudes que pones en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Esas respuestas que vienen del cielo a través de tu palabra, que nos aclaran los momentos difíciles, que nos iluminan cuando la oscuridad invade, que la esperanza fluye cuando el mundo está angustiado. Gracias, Señor, porque nosotros podemos gozarnos en ella. El ejemplo de esos primeros cristianos, de esos apóstoles, trabajando, buscando el rostro de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, que les guiaba para hacer lo que tienen que hacer. Que no bloqueemos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Guíanos, Señor, en cada paso. Esos cantos de antigüedad que quedan en el corazón, que podamos repetirlos, Señor. Que cada paso que demos estemos por la senda del bien. Guarda nuestra vida, Señor Jesús. Hoy comenzamos una nueva semana con desafíos. Que tu nombre sea exaltado, que nuestra vida sea coherente, mostrando lo que un cristiano debe ser el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio.
de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.